Colosenses capítulo 2, estamos viendo los adversarios de la vida crística. Dijimos que la carta de Colosenses, igual que la carta a los Efesios, se divide en dos partes. En Efesios está dividido en dos también, es el mismo esquema, hay mucha similitud, hay mucha enseñanza afín en las dos cartas, pero persiguen objetivos sutilmente diferentes. Bien, en Efesios vemos la posición del creyente y acá vemos la preeminencia de Cristo, ¿sí? La preeminencia de Cristo. Y acuñamos un término que es vida crística, que nosotros la utilizamos para diferenciarnos de la expresión más popular, vida cristiana, pero cuyo significado se ha ido diluyendo. Necesitamos, ante una reforma del pensamiento, separar de alguna manera de los significados que han venido a ser durante el paso del tiempo o con el paso del tiempo las diferentes cuestiones o creencias, ¿sí? Para poner en punto, poner en línea lo que queremos expresar. Capítulo 2. Vimos hasta el verso 7, la semana pasada, versos 6 y 7, cuáles son las cosas que Pablo les sugiere, les indica como estrategia en la lucha, arraigados y cimentados en él, en la fe, y cómo caminar en cuanto a la fe. Ahora, en el verso 8, dentro de este capítulo 2, que hemos titulado Los adversarios de la vida crística, lo que vamos a ver, dos de las corrientes que se levantaban contra el sistema de creencia de aquel momento, el sistema de creencia, una cosmovisión. Dijimos que la verdadera lucha espiritual, la guerra espiritual, no es diciendo cosas o dando direcciones a espíritus llamados demonios, sino que la verdadera guerra espiritual es por el establecimiento de una cosmovisión, de una mentalidad. El reino de Dios es un sistema que hace funcionar al hombre de acuerdo al orden establecido por Dios, de acuerdo a la relación con Dios. Por eso, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de una mentalidad. Ya Jesús, hablando del reino de los cielos, que dijimos que el reino de los cielos es la dinámica de Dios, la dinámica de desarrollo del reino de Dios entre los hombres, ¿sí? El reino de los cielos es el reino expresado, manifestado en la tierra, en el plano físico material, ¿sí? En la dimensión material, ¿sí? Y que ese reino de Dios hace funcionar el sistema del hombre de acuerdo al orden preestablecido por Dios. Ahora, lo contrario al reino son otras cosmovisiones. La Biblia habla, por ejemplo, del mundo como el cosmos, ese orden sistémico en contra o en oposición al reino de Dios. Eso es el mundo en la Biblia, el cosmos en la palabra griega para mundo. Y después participan de ese cosmos de oposición, ese sistema de oposición al reino de Dios, esa mentalidad del reino de Dios, arriban muchas creencias, filosofías que se oponen al desarrollo de lo de Dios en el hombre. Cuando Jesús presentó el reino de Dios a su generación, al igual que Juan el Bautista y los primeros apóstoles, el mensaje de él era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos es la expresión metanoia, una nueva mentalidad, un cambio de mente,
un cambio de pensamiento, la renovación del pensamiento al modelo o al esquema de Dios. Tenemos acá los dos adversarios expuestos en el verso 9 al verso 12. Pero a modo de introducción, quiero que pongamos en evidencia una expresión, porque le podríamos haber llamado, en vez de estos dos adversarios manifiestos, estas dos cosmovisiones o mentalidades opuestas al cristianismo que dijimos la semana pasada, el gnosticismo y el legalismo, son dos corrientes que se oponen al reino de Dios y la idea, el diseño del reino de Dios y el desarrollo entre los hombres. Podríamos haberle llamado dos herejías de la era temprana de la Iglesia, aunque hoy día todavía rebota en el sistema de creencia estas dos grandes corrientes que se oponían al cristianismo del primer siglo, ¿sí? Todavía influyen en el sistema de creencia global de la Iglesia. La expresión que quiero que observemos es la expresión herejía. Nosotros pudiéramos haber dicho que estas dos corrientes de oposición eran herejías, ¿sí? En cómo se usa hoy el término, pero no seríamos leales al significado, al peso de las palabras tienen un peso específico, tienen un significado en nosotros, no solamente cuando las decimos, cómo las decimos, sino también en cómo ingresan en el otro, porque cada uno entiende desde su mentalidad, desde su propia experiencia, ¿sí? Por eso es necesario explicar. Y yo hago un énfasis muy fuerte en la cuestión semántica, porque las palabras no son inocentes. Las palabras no son inocentes, expresan la fuerza, el poder de un pensamiento. El pensamiento tiene la facultad de darle forma a nuestro mundo exterior, ¿sí? A manifestarse en nuestro mundo exterior. Entonces las palabras no son inocentes. Hoy la palabra que me gustaría que empecemos tocando es la cuestión herejía. No son dos herejías que azotaban la iglesia del primer siglo, el gnosticismo y el legalismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Según el diccionario, la palabra herejía es una idea o conjunto de ideas religiosas contraria a los dogmas o doctrina religiosa que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas. Especialmente en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha tenido, al ser una institución tan ortodoxa, tan resistente a cambios, tan institucionalizada, ¿sí? Y tener tantos años de existencia, como institución estoy hablando, ellos han tenido diversas corrientes para detener la herejía. La más trágica de todas las corrientes para detener lo que para ellos era herejía fue el movimiento de contrarreforma, ¿sí? El movimiento de contrarreforma, una de las órdenes religiosas más importantes de la Iglesia Católica Romana, básicamente es el movimiento jesuita, y hoy es muy popular, muy influyente en toda América, especialmente en América del Sur. Tal es así que hoy tenemos un papa en la Iglesia Católica Romana, papa argentino, que surge de estas filas, ¿sí? Del movimiento de contrarreforma, ¿sí? Que es un movimiento que inicialmente, allá por el siglo XVI, XVII, XV también, se movió específicamente para detener cualquier pensamiento o desarrollo de doctrina que vaya en contra de lo establecido, con métodos totalmente cuestionables, aceptados en aquel momento, pero totalmente cuestionables, ¿sí? Se le llamó en su momento la Inquisición. Y de esta manera era el correctivo para aquellos que se animaban a pensar diferente
a lo preestablecido por el clero institucionalizado. Miren, hermanos, esto es una figura muy gráfica de la Iglesia Católica Romana, también lo es en todos los otros movimientos. Cualquier círculo de poder que se sienta amenazado o cuestionado por un pensamiento innovador tiene una reacción contra aquello. Hermanos, nosotros tenemos que reflexionar porque, por favor, los que están mirando también, necesitamos nosotros recuperar el pensamiento crítico, porque si no vamos a terminar haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer, impulsado solo por las tradiciones de los hombres a lo que llamamos dogma. Diga herejía. Originalmente, la palabra es una palabra que viene del griego, herejía, y básicamente se le aplicaba al libre pensamiento, a cualquier pensamiento que no esté conforme, que no sea formado por el pensamiento preestablecido, ¿sí? Viene la expresión del griego hairesis, que significa propiamente elección, libre elección o libre pensamiento, alternativa, partido, disensión. Es un pensamiento no convencional, lateral, no masificado, contrario al establecido y aceptado. Miren, si alguno ya se está sintiendo por haberse animado a recuperar la capacidad y el derecho de pensar por sí mismo y no encajar en el cuadro preestablecido del dogma y le está haciendo ruido, entonces soy un hereje. Te quiero decir una cosa. Voy a pasar una crisis como por ahí la pasé yo. En el círculo religioso la palabra hereje tiene mala fama, pero marca una virtud, la capacidad de pensar por nosotros mismos y la capacidad de elegir. Ahora, quiero que pensemos un poquito. Jesús de Nazaret, Cristo en los días de su carne, presentado en la escena del pueblo de Israel en el mundo de aquel momento, su enseñanza. Podemos hablar de otros, Juan el Bautista, los apóstoles, su enseñanza. ¿Estaba de acuerdo a lo preestablecido? ¿Al dogma o la tradición de su gente? No, definitivamente no. A ver, si había un epítome, una muestra de herejía para su tiempo, era justamente Jesús. No por blasfemo, ¿sí? Que es otra de las cuestiones que después vino a significar la palabra. No por ir en contra de Dios, sino por ir en contra de lo establecido. Y esto, de alguna manera, le costó su vida y el rechazo de los suyos. Porque a lo suyo vino. Y los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Nosotros. El pueblo hebreo. Y los suyos, el pueblo hebreo, no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, ese remanente, ese puñadito de hebreos que se animaron a pensar con él. Otra muestra de reforma, especialmente en el ámbito de la religión, hoy muy honrado, gozando de buen prestigio y buena fama, especialmente en el mundo evangélico, Lutero, ¿sí? Fue considerado un hereje, solamente salvando su vida por la providencia de Dios y la adhesión de determinadas personas importantes contemporáneos a él, que fueron un instrumento de Dios para guardar su vida. Nunca Lutero quiso, a diferencia de otros reformadores, provocar un cisma en la Iglesia Católica, sino reformar el pensamiento de su época. En ninguno de los escritos de Lutero
hay una cuestión cismática de separación. Lo que hay es un impulso a reformar lo deficiente, lo que estaba mal. Ahora, ¿a partir de qué? Del entendimiento que él tenía de la escritura. Para los contemporáneos y la mayoría del pensamiento de su tiempo, le cabía la expresión o el término hereje. Alguien escribió así, esto no es mío, esto lo levanté, me parece una expresión extraordinaria de lo que significa. Dice, el vocablo griego aeréticos, derivado de airesis, elección, libre o toma de algo, nunca significó ni en griego ni vertido al latín, porque después del griego viene el latín, históricamente es así, ni vertido al latín, inmoral ni nada parecido. En griego, airéticos significa el que elige, el que es libre de elegir. Y en griego tardío aparece también con el valor de un hombre de facción, de parcialidad, el que elige una facción concreta y no otra. La cuestión es que el cristianismo desde el siglo IV se jerarquizó y condenó y prohibió la libre elección en creencias y demás. Está hablando cuando se constituye la Iglesia Católica, la única iglesia cristiana que había en ese momento. Y condena y prohíbe la libre elección en creencias y demás, y obliga a sus miembros, sin más, a captar el dogma establecido por una jerarquía. Es así como herético supone una postura condenada y adquiere un tinte negativo. El más negativo, lo peor que puede hacerse en ese contexto es asumir libertad de elegir en cuestión de verdades establecidas. Que el creyente no puede elegir a libre albedrío. Es lo más prohibido. Y eso se considera peor que cualquier inmoralidad o pecado. Es así como herético y su evolución patrimonial, hereje, significan lisa y llanamente hombre de una facción que ha elegido otra postura fuera del dogma que una jerarquía establece. Ahora, ante otros, quienes nos animamos a expresar bajo plena convicción de las escrituras un pensamiento diferente, sí, vamos a ser tomados como hereje. Entonces empieza a reconciliarse con la idea y la palabra, ¿sí? Para que no le cause a usted una urticaria, un conflicto interno. Para aquellos que solamente se acomodan a lo establecido. Y dice un apóstol en nuestro país, alguien que Dios ha utilizado mucho para traer luz, que las iglesias de hoy día se parecen más a un grupo de personas que le donaron el cerebro a uno para que piense por ellos. Diga conmigo, vale pensar. Vale pensar. Vale pensar. Y tenemos que acostumbrarnos a la disidencia. No en todo tenemos que pensar de la misma manera. Pero sí tenemos que tener la nobleza que demanda aquellos que participamos en el reino de Dios de ver el fundamento escritural. Y cuando hay un fundamento escritural más sólido, animarnos a soltar aquel dogma con el que nos improntaron, con el que nos marcaron, con el que nos transfirieron, ¿sí? Hay un caso típico en el libro de Hechos, que es el caso de una pequeña aldea, Macedonia, entre Tesalónica y Filipos, que era la aldea de Berea, donde había un puñado de judíos, que dice el libro de Hechos que estos eran más nobles que los de Filipos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dice que escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que Pablo, Silas y Timoteo le transmitían eran así.
escudriñaban y eran más nobles, tenían una actitud de nobleza. Hermano, nosotros necesitamos tener una actitud de nobleza y escudriñar las Escrituras para ver realmente si lo que estamos practicando, si lo que estamos viviendo está en orden con la revelación de Dios en su palabra y con el entendimiento de trazar los tiempos de manera ordenada y adecuada, no caprichosamente. Porque también si trazamos mal los tiempos, en nombre de Dios se pueden cometer todo tipo de troperías y atropellos, ¿sí? Porque, a ver, si todavía vivenciamos y expresamos el tiempo del pacto de la ley, vamos a ser hombres en el fondo con una actitud cruel y sanguinaria, despiadada, desprovista de misericordia, muy duros en nuestro juicio. Si manifestamos una fe de nuevo pacto, vamos a vivenciar y a expresar gracia, favor de Dios, pero todavía cierto condicionamiento para dar lectura para dar lectura parcial al efecto de la obra de la cruz. Lo que tenemos que hacer es manifestar una fe más allá del nuevo pacto, una fe en una mentalidad basada en el pacto eterno, que es el pleroma, la plenitud de Dios, donde la obra de Cristo es incondicional y desborde y trasciende cualquier obra humana. Pero esto lo vamos a ir desarrollando seguramente con el transcurrir del tiempo. Vamos al texto, ¿sí? Capítulo 2 de Colosenses, verso 8 y 9. Cualquier pregunta que tuvieran, exprésenmela, si pueden en el chat, si no, esto queda subido, pónganlo ahí en el muro, pronto, posiblemente hoy, mañana, ya el material esté un poquito editado en nuestro canal de YouTube, en Cristo a Full, Comunidad Global, ¿sí? Así que expresen las preguntas que tengan. Es más, estaría buenísimo poder interactuar entre nosotros, los que participamos, confluimos en Aula ICB como punto de encuentro. Esta es la progresión de pactos, los tres principales, porque hoy debido a una luz que se toma como renovada, se toma dos pactos, ¿no? Pero esto tiene un pensamiento superador. Los dos pactos son la ley, como la base, que guía a Cristo en el nuevo pacto. Cristo se da a conocer en el nuevo pacto, ¿sí? Pero el alcance universal de la obra de Cristo se da a conocer en el pacto eterno. Después de la consumación de todas las cosas, después de la venida de Cristo, después del día de Jehová, que diluye, termina con la era judía. ¿Sí? Entonces, como dice el apóstol Pablo, mirándolo anticipadamente, la era de la plenitud de los gentiles. No que el pueblo judío no existía más, sino que a partir del año 70, esparcido entre las naciones de la tierra, aunque conservó su identidad cultural, no podía ya expresarse en el antiguo pacto. ¿Por qué no lo podía expresarse más? Porque no estaba más ni Jerusalén ni el templo. Y la venida de Cristo ahí es una venida espiritual. Espiritual. ¿Cuándo se hace física? ¿Cuándo se hace parousia? Porque la palabra parousia significa presencia física, ¿sí? Que es traducido como venida. En ningún lugar de la Biblia dice segunda venida, pero habla de la venida, que es la venida en gloria, manifestación gloriosa. Otra palabra para hablar de ese evento en la Biblia, según lo toman los futuristas, es la palabra epifanía, manifestación gloriosa. Vuelvo sobre el término parousia, que significa presencia física. ¿En qué presencia física se manifiesta
el Cristo a la presente generación? En la iglesia de Cristo, que es el cuerpo material, físico y visible de Cristo. Entonces, esa es la presencia física hoy, material. Entonces, esto es un evento que ya sucedió. ¿Ok? Después, Epifanía es manifestación gloriosa. ¿Y cómo que esa manifestación gloriosa? Y por ahí mezclan con lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, que a través de la manifestación gloriosa matará al inicuo que se sienta en el templo de Dios. ¿Quién era el inicuo que se sentaba en el templo de Dios? Los principales de Israel. Ellos encarnaban la iniquidad que profanaron, se adueñaron del templo. O sea, hay una generación ahí, que es la generación del 70, que usurpaba, se sentaba en el lugar de Dios. Tomaban decisiones por Israel como si fuera Dios. Y eso se terminó en el año 70. Entonces, verso 9. Vamos al texto de Colosenses. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11. En él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. Acá enuncia los dos adversarios en su cosmovisión. En el verso 9 y 10 está enunciando todos los argumentos contra el gnosticismo. Recordamos, el gnosticismo es esa filosofía, esa corriente de pensamiento que enseña que lo material va por un lado, lo espiritual va por el otro. Está dominado por un pensamiento dualista desintegrador. Por un lado lo espiritual, por otro lado lo material. Esto es herencia de la filosofía gobernante en aquel momento, en los tiempos bíblicos, fuera de Israel, ¿sí? El gnosticismo griego. Por lo tanto, ellos tenían el conflicto de aceptar que Dios, la divinidad, se hubiera manifestado en carne. Entonces creían que Jesús era inferior a Dios, no que era Dios hecho carne. La esencia Cristo operaba en Jesús total y absolutamente. Pregunto, hoy en nosotros, ¿cuánto de Cristo nosotros tenemos? Es lo que responde el apóstol Pablo acá. No se equivoquen, ustedes no tienen un poquito de Cristo. Algunas canciones que necesitan ser reformados. Alguien fuera de la provincia de Santa Fe me hace llegar por un tercero un comentario dedicado a la alabanza. Le está amaneciendo todas estas cosas, toda esta enseñanza. Entonces dice, hay cosas que no podemos cantar más. Claro que hay cosas que no podemos cantar más. Canciones hermosas, románticas. Ven, espíritu, ven, ¿a dónde? ¿Ven de qué? El movimiento de Gloria, con una explosión, expansión terrible en el siglo XXI, en casi todo el mundo, le ha causado ciertos daños a poder expresar y manifestar el reino de Dios, con esta idea de que el Espíritu Santo desciende sobre ambientes. ¿Cómo va a descender el Espíritu Santo? ¿De dónde? De una nube, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Si el Espíritu Santo mora en total plenitud en nuestra vida, que no es nada más ni nada menos que Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Ahora, se manifiesta a partir de la operación de fe de uno o unos. Pero esa operación de fe se pudiera manifestar también en cualquier otro sitio. De hecho, a ver, esto de juntarnos para un show
introeclesiástico, es un conflicto. Eso te quiero decir. Porque digo, adentro de una congregación, todo lo arreglamos o lo pretendemos arreglar con un versículo bíblico, pero no es adentro de la congregación. No es separar gente, y acá está la mezcla de pactos de nuevo, no es separar gente de un mundo perdido y meterlos en un arca de salvación, sino es el proceso inverso, enviar personas iluminadas por el Espíritu a producir manifestaciones del Cristo en este mundo que fue redimido. ¿Cómo va a ser un mundo perdido? ¿O la sangre de Cristo no tiene valor? Este mundo fue redimido, fue comprado por precio. Por lo tanto, nosotros no lo podemos librar así. Algunos dicen, este mundo se va a acabar. ¿Cómo se va a acabar? Este mundo lo tenemos que transformar. Pregunto a los que dicen que este mundo se va a acabar. Después respondo preguntas acerca de textos bíblicos, si quieren, sin problema. Las que puedan. ¿Cuándo Dios abandonó un sueño? ¿Por qué Dios va a abandonar su sueño? Su bellísima, hermosísima creación natural. Sigo. Esto necesita ser transformado. Lo que va a ser destruido son los rudimentos, o sea, los fundamentos filosóficos contrarios a Dios. Y escúcheme, no destruido por las armas, como alguna vez cierto sector del cristianismo pretendió, o como alguna vez cierta religión pretende imponer sobre otro, sino por la manifestación clara del amor. Miren, el hombre, por motivos de seguridad, creó armas cada vez más destructivas e impuso sus posturas, las impuso por la fuerza a otros hombres. Esos son los gobiernos de la tierra, las naciones de la tierra. Pero yo les digo, hermanos, y esto es un principio del reino de Dios, no existe fuerza más movilizadora que el amor. El que era el amor manifestado en carne, amándonos hasta lo indescriptible, transformó este mundo y nos dio una oportunidad. Entonces, no existe nada más fuerte como factor de transformación que el amor. Seamos una expresión de él, del que es amor. En la ley o antiguo pacto, la demanda era obediencia, plena, absoluta, total. No era posible cumplir, el hombre no lo podía cumplir, pero la demanda era esa. En el nuevo pacto, la demanda es fe. Ni siquiera una demanda tan sencilla como fe como un grano de mostaza el hombre podía cumplir. Porque él mismo dice que la fe es un don de Dios. En el pacto eterno, la demanda es amor. Tampoco el hombre lo puede cumplir. Solamente lo de Dios expresado en nosotros nos puede ayudar a cumplir aquel parámetro de amor. ¿Sí? En plenitud, la expresión de Dios más clara es el amor. Entonces tenemos una barrera, tenemos un conflicto, amemos, aunque nos cueste todo. Si necesitas inspiración, míralo a Cristo en los días de su carne, en el modelo 1, Jesús. Los dos adversarios expuestos. Capítulo 2, verso 9. En él habita corporalmente, y acá se mete con el gnosticismo. Porque lo espiritual es bueno, lo material malo, dicen los dualistas, ¿sí? Lo espiritual es bueno, lo físico material está degradado, dicen los gnósticos. Se me trabó la lengua y dije espiritualista, pero es mi concepto. Hoy el espiritualismo es una expresión gnóstica en el cristianismo. Porque en él habita corporalmente
La expresión habitar es una expresión en griego, es una palabra, es katoikeo, que significa alojar, residir en una casa o lugar, un habitante. En él habita corporalmente. Y estaba diciendo, miren a Jesús, que es Cristo en los días de su carne. En él habitó corporalmente. Adentro de él estaba la plenitud, el todo Dios. Jesús asumía su condición de hijo, en aquel momento presentado al mundo como el unigénito, el único hijo. Katoikeo. Y corporalmente, cuerpo, soma, es Dios habitando en un cuerpo. Eso era en Jesús. Por eso hablamos de la encarnación del verbo, de la palabra. Era la habitación. En él residía. ¿En dónde en él? En su cuerpo. No solo en todo él residía el todo Dios. Y cuando dice, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud, la expresión plenitud, es aquí pleroma, que viene de una palabra pleró, que significa llenura, terminación o lleno por completo, algo abundante, algo copioso, algo que corresponde a una multitud. Pleroma es entonces algo terminado, algo acabado, algo consumado, algo perfeccionado, algo lleno, algo completo. Da idea de cumplimiento, llenura desbordante, abundancia. Eso es plenitud. Y plenitud define nuestro tiempo. Y yo quiero ir un poquito más allá, hablando de nuestro tiempo. Así como en Jesús habitó corporalmente la plenitud de Dios, hoy la expresión física, material, corporal de este Cristo habita en nosotros, desde nuestro espíritu, transitando nuestra alma, lo que nuestro buen entender y saber, esa dimensión mente, transmite a nuestro cuerpo. Por eso, hoy nosotros somos, pero ya no como unigénito, sino como primogénito. En Jesús, la manifestación del Hijo era como el unigénito, que significa el único Hijo, el único que portaba la genética divina, porque lo asumía. Tenía pleno entendimiento de esto. Pero hoy, ¿dónde está la plenitud de Dios? En nuestro espíritu, en nosotros. Hoy nosotros necesitamos tener pleno entendimiento de que la divinidad se expresa y se expresará en y desde nosotros. Cuento una ilustración. Hay un artista fallecido, argentino, poeta, Facundo Cabral. Él cuenta una experiencia de vida cuando estaba en lo más alto de su carrera y él creía lo había alcanzado todo. Se había casado con una señora que era el amor de su vida, americana, que le había dado un hijo, una hija, que en un momento él venía de un show y se iban a encontrar en una ciudad de Estados Unidos. Él la va a esperar y con una felicidad extraordinaria, él llega al aeropuerto esperando un avión que se demora y al poco tiempo se entera que el avión no iba a llegar nunca, que había tenido un accidente, una tragedia, y en el accidente había perdido
a su esposa y a su hija, de muy cortitos años, no sé si 2 o 3 años de edad. Y este hombre que parecía que lo tenía todo, fama, posesiones, su mundo se le derrumbó. Él era muy conocido, conocía a una mujer del otro lado del mundo, para la que había hecho música alguna vez, la Madre Teresa de Calcuta, en la India. En un momento, en medio de su angustia, recibe un llamado telefónico desde la India, que era la Madre Teresa. Y él cuenta en su experiencia que le dice, ¿y ahora qué vas a hacer? No sé qué hacer, quiero que Dios me lleve. Es decir, ¿por qué se llevó Dios a mi esposa y a mi hija y me dejó a mí? Quiero que Dios me lleve. Decir. Y ella le dice, ¿qué vas a hacer con lo que te sobra? Ahora vos tenés algo que te sobra, que antes no te sobraba, que es todo el amor que vos le dabas a tu esposa y a tu hija. Y ella le dice, tengo una propuesta para hacerte. ¿Por qué no me lo prestás a mí unos días? Y te venís acá conmigo a la India y me prestás ese amor que a vos te sobra. Y ella se fue, este artista argentino, destruido emocionalmente, y se fue a atender leprosos y moribundos en la indigencia más absoluta, en las casas para morir que la Madre Teresa, esta mujer religiosa, tenía allá en la India, en la ciudad de Calcuta. Juntaban la gente que se estaba muriendo en la calle para morir con dignidad. No pudieron vivir con dignidad, dice ella, al menos que puedan morir con alguna dignidad. Y así después que ve partir en sus propios brazos a un par de personas de este mundo, en un abrazo, en gestos de amor y cuidado, una mañana se levantan a tomar un té y está Facundo Cabral solo con la Madre Teresa y Facundo Cabral le dice a la Madre Teresa, Madre, usted a mí no me engaña. La mujer, esta mujer muy noble, lo mira y dice que Facundo Cabral le dijo, usted es Jesús. Así entre nosotros nada más, usted es Jesús. Y con ese entendimiento, ¿qué ve la gente cuando nos ve a nosotros? Lo más noble que nosotros tenemos, que brota de nuestro espíritu, es nuestra esencia crística. Es el Cristo que nos habita. Es el Cristo que es una expresión de Dios a través de nosotros. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, el pleroma. Pero y no conforme con esto, le vuelve a decir en el verso siguiente, y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién somos nosotros? Nosotros somos la expresión de esa plenitud hoy. Ya estamos completos. Y completo es la palabra pleró. En el idioma griego es un juego de palabras. Plenitud, pleroma. Completo, pleró. Nosotros hoy somos esa expresión. ¿De qué se trata la obra de Dios en el mundo? Se trata del perfeccionamiento operativo del hombre. De eso se trata la obra de Dios en el mundo. ¿En qué está Dios? Dios no está levantando ni instituciones, ni mega... nada. Mega nada, hermano, mega nada. No hay nada más mega que la obra de Cristo. Mega nada. No está levantando mega nada. ¿Qué está levantando? Está levantando el perfeccionamiento operativo del hombre. Y la fe es una herramienta. Hoy cuando hablé de los pactos y hablé de obediencia, fe y amor en la progresión de pactos, ley, nuevo pacto y pacto eterno,
no significa que lo anterior es abolido, sino que es contenido. La fe no desplazó la obediencia, incluyó a la obediencia. Y el amor no desplazó la fe ni la obediencia. Nosotros despertamos por la fe. Y Dios sigue demandando obediencia de nosotros, no como condición para amarnos, ni para salvarnos, sino como el canal de manifestación de lo que Dios es. Y vosotros estáis completos. ¿Qué nos falta? Ay, a mí no, me falta nada. Si tengo a Cristo, tengo todo. No, me falta nada. Y vosotros estáis completos, pleró, estamos repletos, estamos satisfechos, estamos terminados, perfeccionados, estamos cumplidos, estamos completos. ¿En dónde? En Él. O sea, ¿qué nos completó a nosotros? Su obra por nosotros. Su favor, su gracia que hoy es plena, no es condicional. Que es la cabeza de todo principado y autoridad, todo poder y autoridad. Él es la cabeza de todo. Sí, Daniel. Si vos te pones a pensar, la cabeza dice, ¿a dónde está? La cabeza. La cabeza, si vos te pones a pensar, ¿a dónde está la falla? En la cabeza. Ay, ay, ay. En realidad, si vos te pones a pensar, no dice en el cuerpo, en la cabeza. Fíjate que vos te pones a pensar, ¿a dónde eres la cabeza de todo? ¿Pero qué falla va a haber acá? ¿Sí? No, acá hay falta de operatividad por falta de luz, nada más. La mentalidad, está hablando Dios. La mentalidad. Puesto, dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Él no guardará nuestro corazón hacia la obediencia a Cristo Jesús, nuestro pensamiento, ¿viste? Y habla de la cabeza, no dice realmente que la pierna primero va ahí adelante, sino la cabeza en realidad. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Entonces, Cristo reunió lo que el gnosticismo intentaba separar, produciendo una mentalidad dualística. ¿Sí? Jesús en su expresión, Él lo anticipa, en su expresión, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, en el Padre nuestro. Jesús lo anticipa esto. Él reunió en Cristo, reconcilió en Cristo la dimensión espiritual y la natural. Por eso Él vino por la transformación de lo natural. El reino de Dios, que es de dimensión espiritual, tiene destino de transformar lo natural. Transformar lo natural. Toda la plenitud, y estáis completos en Él. Y después va a hablar, ahora se da vuelta y va a hablar a la otra cosmovisión. Va a poner los anticuerpos de la otra cosmovisión, que era esta filosofía el legalismo judaizante, que también se oponía a la manifestación del Cristo en el que somos y existimos, a la transformación de todas las cosas. Hermano, por eso no se impulsa la conversión a una religión. No es yo antes y ahora me convertí a Cristo y siendo Cristo un sistema de creencia. No, 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 no. No. O un dogma institucionalizado. No, no, no. Yo dejé este dogma, cambié de librito. No. ¿De qué se trata? Se trata de la libertad en Cristo. No cambié de sistema religioso.
le habla ahora a los judaizantes y dice, en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Algo donde las formas no son lo importante, sino la esencia es lo importante. Ahora esta nueva circuncisión, esto del nuevo pacto, no es hecho por mano. Ahora viene el tiempo en que el pueblo de Dios no tendrá una marca física, como era en el caso del pueblo del antiguo pacto. Ahora viene el tiempo donde la circuncisión, la marca de Dios, de pertenencia y destino, no es hecha con mano en la carne, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así como, él toma la referencia, así como somos plantados en su muerte y resurrección, también en su circuncisión. ¿Sí? Es una marca de naturaleza espiritual. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así como la obra de Cristo es una figura, ilustración de lo que sucede en mi vida, mi vida pecaminosa, el pecado, lo que enfrentaba fue sumergida, bautizados, eso significa sumergido en la obra de Cristo, ¿sí? Su muerte y resurrección, así también en su circuncisión fuimos sumergidos. Fuimos sumergidos porque la obra de Cristo en la vida de Jesús es un material de referencia, es una obra de diseño para nosotros. Ahora ya no es nuestra expresión carnal, ahora es una expresión, ¿cómo? Espiritual. El entendimiento es determinante en la dimensión plenitud. Quienes entienden transforman su vida. No de acuerdo a la ley, sino de acuerdo al amor. Hoy nosotros no obedecemos por imposición. ¿Por qué obedecemos? Por amor. Hoy nosotros no creemos porque si no creemos nos vamos al infierno. Hoy nosotros creemos por amor. ¿Qué es lo que se nos reveló? Cristo. ¿Y Cristo qué es? La expresión, en esta dimensión, es la expresión del amor de Dios. Cristo es la expresión del amor de Dios. ¿Sí? Y hoy esa expresión es a través de nosotros. O puja en nuestra alma para ser a través de nosotros. Entonces, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es una expresión, al echar de vosotros, apegdusis, despojar de uno, echar de uno. Así como la marca física era sacar el prepucio del varón, ¿sí? Así la marca espiritual es el desechar aquello corrompido de nosotros. Entonces, le responde al dualismo gnóstico y le responde al legalismo judaizante. ¿Sí? Ambas cosmovisiones que resisten al reino de Dios. El legalismo judaizante en aquel tiempo estaba materializado por el Sanedrín y aquellos que usurpaban a Dios sentándose, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, sentándose en el templo en lugar de Dios, sintetizando, reuniendo, ejemplificando en el inicuo, que algunos le llaman anticristo. No, eso es otra cosa. El inicuo, ¿sí?, que fue destruido con el resplandor de su venida. ¿De qué está hablando? Del año 70 después de Cristo. Ellos eran la máxima expresión, pero aquello que se expresaba desde un legalismo judaizante, hoy en la iglesia se presenta en forma
una mezcla de pactos en forma de una enseñanza del antiguo pacto sin Cristo, en forma de una ausencia de claridad de pactos, en forma de una ignorancia voluntaria del pacto eterno. Por lo tanto, la imposibilidad de manifestar y expresar plenitud. Solo entendamos que fuimos puestos con el propósito de manifestar la vida del Cristo en el que somos, porque estamos completos en Él. ¿Y Él quién es? Él es aquel en el que habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, mi hermano, ¿cuánto de Dios entra en nosotros? En el material que actualmente estoy haciendo, hablo de las dimensiones internas del hombre, del espíritu del hombre, y de la dimensión en cuestión de tamaños. ¿Cómo debe ser el espíritu del hombre para que el todo Dios esté en nuestra vida? Pero no solo en nuestra vida, porque en Cristo, los días de su carne, Él se presentó como el unigénito. Pero hoy, en este tiempo, según Hebreos 12, somos una nación de primogénitos, porque estamos en el primogénito, el primero de muchos. Expresemos su vida a completitud. En claridad el amor. Expresemos el amor. ¿Cómo manifestar el amor en su multiplicidad de lenguajes y sobre todo en los lenguajes más sublimes? Amemos y expresemos en todo lo que hacemos ese amor. Oramos. Gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra. Gracias por tu consejo y tu dirección que nos guía y nos inspira, nos impele, nos empuja a expresar la vida del todo Dios, del Cristo que nos habita. En el nombre de Cristo Jesús. Lo rendimos todo por amor. Amén. Amén.